de los consumidores de testosterona exógena, un tercio se vuelven adictos a los esteroides. Vamos a llegar a un punto en el que va a haber más gente enferma que sana. Pronto el hacer ejercicio va a ser un lujo, pero es un problema de la sociedad occidental. ¿Qué significa tener salud? Tener relaciones de verdad. Relaciones de verdad no significa seguidores, no significa validación social digital, significa buenos amigos, aunque sean 4 o 5, pero amigos con los que puedas irte a charlar una tarde de temas que no sean trabajo y que tú, después de esa interacción, salgas reforzado, salgas con las pilas recargadas. ¿Qué puntuación le darías a la sociedad española? Bueno, no más de un 4, la verdad. ¿Qué es la testosterona? La voz grave, el vello corporal, la barba, la fuerza, la masa muscular, la determinación, también características muy psicológicas, incluso agresividad. Elevan mucho el riesgo cardiovascular, de hecho las muertes prematuras en el mundo pues casi siempre son por causas cardiovasculares. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? En la mierda. ¿Cuáles dirías que son los mejores consejos que le darías a alguien para envejecer de la mejor forma posible? Puede quemar hasta 1.000-1.200 calorías más al día, que es una brutalidad. Ahora entiendo por qué no me la quería ni cascar durante 2 meses. ¿Consumimos demasiada proteína? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy tenemos con nosotros a un doctor especializado en endocrinología y nutrición, Borja Bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Un placer enorme. Borja, quiero empezar con una pregunta directa. ¿Qué significa tener salud? Bueno, ¿qué significa tener salud? Una pregunta complicada, compleja, que nos daría para responder a lo mejor en 3 o 4 horas. La salud es un término realmente muy subjetivo, ¿no? Tener salud para todo el mundo no significa lo mismo, ¿no? Y la OMS define la salud, ¿no?, como ese estado de completo bienestar físico, mental, social, emocional, algo que es totalmente inalcanzable para el 99,9% de la población, ¿no? Así que, bueno, lo que sí podemos decir en cuanto a qué es tener salud es que no es la ausencia de enfermedad. Eso es lo que creo que tiene que quedar claro a la gente, que el hecho de no estar enfermo no implica que tengamos salud. La salud es algo más ambicioso, algo a lo que hay que aspirar y que hay que trabajar cuando se tiene salud. También cuando se pierde, por supuesto, pero cuando se tiene salud hay que aspirar siempre a una mejor salud. Entonces la salud es un ideal inalcanzable, ¿no? Es como, bueno, no sé, la felicidad como es algo ¿Qué es la felicidad? a lo que aspiras, pero que realmente la salud perfecta no existe. Eso sería para mí la salud. Quería empezar con esa pregunta porque es una de las preguntas con las que empieza tu libro, ¿no? Claro. Quiero empezar comentándole Claro. eso. Para quien no te conozca, ¿quién es Borja? Bueno, al final Borja tiene muchas facetas, nos definimos normalmente por nuestro trabajo, así que diré que eso es un error, somos mucho más que nuestro trabajo, pero diré que soy pues, un médico, un joven médico endocrino, malagueño y también emprendedor digital, podemos decir, creador de contenido, son muchas facetas. Porque, ¿a qué te dedicas a día de hoy? Porque son como varias ramas las que tienes. Claro, sí, son varios cajones. Podríamos decir que lo que más tiempo me lleva es la creación de contenido, también la faceta de emprendimiento, ¿no? Emprendimiento en el nicho de la salud, también la asistencia clínica a nivel de hoy, ver mis pacientes, bueno, también pues, escribir, también terminar la tesis, muchas cosas. ¿Qué es Empodera Academy? Porque lo estuve buscando y demás y vi que había como ciertos infoproductos, ¿no? Sí, al final Empodera Academy no es otra cosa que una forma de centralizar los servicios que tengo yo online, no es otra cosa. Empodera Academy al final es un repositorio de libros, productos, infoproductos y eso, consultas, asesorías nutricionales, sí. O sea, porque tú tienes el libro, tienes formaciones, luego tienes servicio de asesoramiento. Sí, claro, que lo dan los nutricionistas y después tengo la consulta online. Vale, que la consulta online, ¿cómo funciona? Es una consulta de endocrinología y nutrición, pero totalmente online, 100% online. También tenemos el servicio de psicología online dentro de Empodera Academy, que no me lo quiero dejar. ¿Y cuántas personas sois? Pues bueno, está Paula en psicología, está Ramón y Silvia en nutrición y yo estoy en la parte más clínica y más de supervisión. Vale. Sí. ¿Y luego lo que es la creación de contenido, la tienes delegada también con otra gente o...? Bueno, la creación de contenido, lo que es creación de contenido, yo siempre digo, el creador de contenido tiene que crear el contenido. Yo lo que delego al final es la producción de ese contenido, pues toda la grabación y demás, y por supuesto la edición del contenido.
claro. ¿Tú llegaste a pasar la fase de hacerlo todo Sí. tú? Todos, yo creo que todos hemos pasado por esa primera fase. Bueno, no sé si todos, pero creo que la gran mayoría hemos pasado por necesidad, por esa fase de hacerlo todo tú y darte cuenta de que no puedes seguir haciéndolo todo tú para seguir creciendo. Sí, porque al final si no pierdes el foco de lo que tú realmente eres bueno, ¿no? Si acabas invirtiendo una de horas en editar cuando puedes contratar a Claro, un editor... hay gente que siempre, siempre, siempre va a ser 1000 veces mejor que tú en muchas cosas. Entonces, tú eres creador de contenido, céntrate en pensar, en crear el contenido. Salvo que te dediques también a la edición, porque, bueno, pues porque hayas tenido un trabajo previo relativo a eso, siempre el delegar esa parte va a ser algo que te va a propulsar muchísimo, claro. Porque tú tienes presencia en YouTube, Instagram Y TikTok, y TikTok. sí, Pero principalmente es YouTube, ¿verdad? YouTube, claro. Vale. Y en el mismo canal mezclas tanto vídeos como más formativos como con el podcast, ¿no? Claro, a partir de junio lanzamos la idea del video podcast presencial. Me refiero a video podcast porque, bueno, no es el típico podcast, ¿no? Cuando la gente de Spotify, ¿no? Que la gente está acostumbrado, al final es también pues, vídeo. Y eso lo complemento con los vídeos habituales del canal, que sí, son vídeos formativos de 10-15 minutos. Vale, y todos esos guiones los redactas todos tú. Sí, 100%. Vale, o sea, Además, esa es la parte, creo, bonita y divertida también de mi trabajo, la creación. ¿y qué dirías que es lo mejor y lo peor de Borja? A nivel personal, ya no tanto profesional. Bueno, David, yo creo que lo mejor y lo peor es una misma cosa. O sea, lo mismo es lo mejor y lo peor. Probablemente el que sea tan obsesivo con mis metas es bueno porque me lleva a conseguirlas al final, en muchas ocasiones, pero también me obliga a ignorar muchas cosas de la vida que son importantes, aunque cada vez tiendo más a equilibrar conforme más avanzas en la vida y vas pasando los años, mejor equilibras, pero al final ese pensamiento y esa forma de ser obsesiva tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. ¿Crees que con el paso del tiempo lo has ido mejorando por eso? Sin duda, al final todos pasamos por la fase del barro en la que te toca sobrevivir y obcecarte en algo, y conforme vas mejorando y vas prosperando y vas pues consiguiendo cosas, por suerte puedes equilibrar. Pero yo creo que eso es algo inherente al mundo del emprendimiento. Yo creo que cualquier emprendedor tiene que empezar siendo muy desequilibrado para al final equilibrarse mucho, ¿no? Porque tiene mucha disponibilidad, tiene más tiempo, tiene más recursos, tiene la capacidad de redirigir, pero al principio, los primeros años, necesariamente creo, no sé si tú también lo ves así, hay que... Obsesionarse durante un tiempo de al alguna menos. forma hay que buscar una obsesión positiva, una obsesión buena. ¿Y cuál dirías que es la mejor experiencia y la peor que has vivido en tu vida? Puede ser tanto a nivel personal como profesional. Bueno, la mejor creo sin duda que es el haber manifestado pues un sueño, ¿no? Que era para mí la creación de contenido y el realmente poder vivir de la creación de contenido, poder llevar la salud y el discurso de salud a muchísimas personas. Para mí eso es el sueño que siempre tuve y que he podido manifestar a día de hoy, puedo decir, aunque siempre haya cosas que hacer. Y lo más negativo, sin duda, pues sin duda alguna, aquí no tengo duda, es la enfermedad y la muerte de mi madre, que fueron 7 años muy duros. Hostia. Muy duros, sí. Porque ¿tú qué edad tienes, si se puede saber? Yo tengo 31 años. 31. Sí. Es que cuando nos hemos visto, he pensado, hostia, es más joven de lo que pensaba. O sea, en persona eso es se te buena ve más señal. joven. Y he dicho, o ha hecho muchas cosas en poco tiempo, o tiene más edad pero se mantiene muy bien, ¿sabes? Bueno, no lo sé, será una conjunción de factores, pero es verdad que yo empecé desde muy joven a currar mucho. Es decir, yo ya, pues, en los primeros años de carrera ya tenía claro que quería hacer algo paralelo también a la carrera, que quería emprender, que quería crear contenido. Entonces, se ha ido gestando esto desde hace mucho tiempo. Lo único que se visibiliza, ¿no?, en los últimos años, pero realmente viene de más atrás. Vale. Hablando de salud, del 1 al 10, poniendo que 10 sería como una máxima salud, ¿cuánto dirías, en qué puntuación le darías a la sociedad española? Bueno, no más de un 4, la verdad. Sí, No más de un 4. sorprendidos. No más de un 4, sí. ¿Por qué crees? Bueno, lo vemos a diario, lo vemos en el hospital, lo vemos en la calle. También es verdad que los médicos estamos muy sesgados porque vemos la enfermedad, pero realmente la salud de la población física y mental, al final la salud es una, no estamos en un buen momento. Algo que contrasta pues con
pues, con otras posibilidades o libertades que tenemos, pero nuestra salud no está en buen momento. Las cifras de sobrepeso y obesidad, si cogemos la prevalencia de sobrepeso u obesidad en España, pues superan al 50%, las cifras de obesidad superan ampliamente el 20%, las cifras de diabetes tipo 2 superan el 13, 14, 15%, es decir, vamos a llegar a un punto en el que va a haber más gente enferma que sana. Antes de continuar con el podcast, déjame decirte que si eres entrenador personal online o te gustaría serlo, el día 25 de marzo voy a estar a las 7 en punto, a las 19:00, haciendo una masterclass totalmente gratuita enseñándote a cómo escalar tu propio negocio como entrenador personal online. Para acceder, tan solo tienes que registrarte en el enlace que tienes en la descripción. Entonces no podemos darle una buena nota. ¿Y España en un ranking europeo? ¿Sabrías situarlo como...? Depende, al final, por ejemplo, en obesidad, que es un tema más cercano a mi especialidad, pues estamos en cifras similares, no te sabría decir concretamente pues Reino Unido o Alemania o qué país está peor, pero es un problema de la sociedad occidental, no solo de España, por supuesto, y no solo de Europa. Al final sufrimos problemas, los grandes problemas son muy similares en toda la sociedad occidental, podríamos decir. ¿Tú crees que es más debido a una falta de movimiento, a una mala alimentación, a nuestra sociedad? Es decir, aquí cualquiera que se dedique a esto te diría lo típico, ¿no? A que dormimos mal, a que estamos muy estresados, a que comemos fatal y a que no nos movemos. Pero la pregunta que hay que hacerse, nos tenemos que hacer, te tienes que hacer tú, me tengo que hacer yo, va un poquito más allá, es por qué la gente no hace eso que sabe que tiene que hacer, porque cognitivamente lo sabemos que hacer ejercicio es bueno y que la actividad física es buena y que hay que comer pues brócoli y huevo cocido en vez de, pues yo qué sé, en vez de salchichas y mortadela. ¿Por qué la gente no hace eso, no? Y las respuestas están en la sociedad probablemente, son respuestas sociales. La gente no hace eso por muchos motivos. A ver, hay un grupo de población que no tiene conciencia suficiente sobre la importancia de trabajar por la salud cuando se tiene. Esto solo se vence con educación, ¿no? Todos tenemos el típico amigo pues, más pasota con respecto a su salud, que como se encuentra bien y no le duele nada, no trabaja por mantenerla y preservarla. Después hay pues, otro grupo de población que sabe lo que tiene que hacer y que le encantaría hacerlo, pero no puede hacerlo, David, o se ve atrapado en una mala situación. Me explico. En España, si levantas la cabeza, tienes 40 años, tienes 2 niños, tienes una familia que mantener y ganas, siendo optimista, 1.800 euros al mes y tienes que pagar 1.400 de alquiler. Entonces, en esa situación, la vida te atropella y te das cuenta de que, bueno, que las 2 horas que tienes libres al día o en la tarde no las quieres dedicar a sufrir en el gimnasio. O quieres dedicarla a estar con tus amigos o a tomarte una cerveza o a estar simplemente tranquilo en el sofá de tu casa, ¿no? Entonces, en esa situación veo a mucha gente atrapado o atrapada por un estilo de vida y unas circunstancias sociales que ahogan y que no instan a hacer lo que hay que hacer. Al final yo siempre digo que si tú no tienes 3-4 horas de tu día para dedicarte a ti y para invertir en tu salud, pues al final estás en una mala situación. Pero claro, la gente que no escuche dirá, ¿quién tiene hoy 4 horas un lunes por la tarde para dedicarse a sí mismo, no? Pues claro, es que eso es la raíz de todos estos problemas de salud que tenemos, ¿no? Y aquí hay muchos condicionantes y además somos víctimas y verdugos, porque al final toda la situación social que vivimos en parte la creamos las personas, ¿no? Votando a unos o a otros, tomando unas decisiones, a fin de cuentas la realidad la creamos nosotros. Pero al final es que la gente piensa que salud es solo ejercicio o nutrición. Y salud también es el dinero que están ganando las familias españolas. Quiero decir, el hecho de... A mí me hace mucha gracia la gente que piensa, ganas 2.500 euros, eres rico. 2.500 euros, o sea, ese simple pensamiento de pensar que alguien que gane 3.000 euros es rico, ¿no? Se aleja de la salud, porque hoy en día te cuesta un alquiler 1.500 euros, hay miles de gastos y entonces el hecho de ser conformista o el hecho de no tener una educación financiera en el colegio, instituto, el hecho de que pensemos que invertir es para los ricos, el hecho de que pensemos que emprender es para gente avariciosa, ¿no? El hecho de que no se nos formen emprendimientos, eso también tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Porque al final, riqueza no es solo dinero, riqueza es tiempo, pero para tener tiempo hay que tener dinero. Al final es todo como una rueda, ¿no? Al final, claro, si te falta dinero, posiblemente te acabe faltando salud porque vives por y para generar ese dinero, claro, para sobrevivir, que no es vivir. Y comentabas que con 2.500, 3.000 euros, a día de hoy tampoco es que vivas
placenteramente. A lo Hace mejor 20 años claro. puede ser, pero a día de hoy no. Puedes vivir, por supuesto, si tu pareja también los cobra, pues puedes vivir bien, pero no vas a verte holgado. Y es que me da pena porque llegamos a un punto, estamos viviendo una situación en la que pronto el hacer ejercicio va a ser un lujo, ¿sabes? Porque al final muy poca gente se va a permitir el sacar una hora a diario para entrenar. Y ya no hablemos de hacer 12.000 pasos al día, 10.000 pasos al día, ¿no? Entonces estamos en un momento un poco oscuro en ese sentido, en el que cuidarse nos hacen ver que es un lujo al que pueden acceder solo los privilegiados. Y eso es muy perverso, si te pones a pensar. Sí, total. Y además, o sea, tú estabas hablando ahora de el que hace ejercicio cuando le sobra el tiempo que tiene dentro de un trabajo convencional. Ahora, en el mundo del emprendimiento, ¿cuánto de importante es la salud en general, el ejercicio físico, comer bien, descansar, para un emprendedor? Porque es decir, ¿tú crees que en el mundo del emprendimiento se entra en la rueda esa de trabajar muchísimo y a lo mejor descuidarte? Sin duda. Quizás no tanto en nuestro nicho, porque lo vivimos y lo respiramos y lo conocemos, y incluso, pues bueno, hay una discordancia entre si tú estás dando un mensaje de salud y después no entrenas, o tienes pues, una obesidad muy exacerbada, o hay una discordancia que no nos suele gustar a nosotros, ¿no? Pero en otros nichos de emprendimiento, sí, sin duda. Esos años de fango que decíamos al principio, donde tu obsesión es sacar adelante el proyecto, hacen que te descuides y que te importes pues 3 carajos, ¿no? Y que te olvides por 100% de tu salud. Además, suele coincidir con años en los que tienes energía, eres joven, te encuentras bien y lo das todo, hasta que llega el momento en el que te encuentras con un problema, a veces pues un problema de ansiedad, o con un problema metabólico, o con otra enfermedad, que hay así de emprendedores así, que llegan a esa barrera. Yo no sé si compartirás este pensamiento que yo tengo últimamente mucho, de que estoy dejando de hacer cosas y poder dedicarme más tiempo a mí, porque eso es lo que me lleva a luego tomar mejores decisiones. Es decir, prefiero hacer menos durante el día, pero tomar buenas decisiones. Si tomar una decisión buena en comparación a hacer 20.000 cosas que a lo mejor no me están generando nada, o sea, a 100%. nivel productivo y efectividad no es nada, simplemente ocupación y sentirme productivo, que no es ser productivo. Es decir, prefiero hacer menos cosas, dedicarme tiempo para mí, estar bien anímicamente, y eso es lo que me va a llevar a tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, totalmente. El problema es que te das cuenta de eso con los años. Mejor tomar 10 decisiones muy acertadas que tomar 100 decisiones dando palos de ciego y sin saber a dónde vas, ¿no? Y para tomar buenas decisiones, lo primero es el descanso, es ineludible, no puedes no descansar bien y tomar buenas decisiones. Y después pasa una cosa, y es que somos más creativos y tomamos decisiones más frescas y acertadas en los momentos de ocio, que esto la neurociencia lo ha estudiado, y no es cuando estás delante del ordenador comiéndote la cabeza buscando la solución a un problema cuando te surge esa solución, sino es cuando te vas por la tarde, pues no sé si habéis podido pasear por la playa, pero yo lo hago mucho, o cuando estás en el gimnasio pensando en otra cosa o escuchando otra cosa, es cuando solemos ser más creativos, o nos suelen venir las soluciones más certeras. Nosotros con mis socios, cuando hemos tenido que preparar una campaña, hemos dicho, cojámonos 2 noches en una casa en la montaña y Claro. preparémoslo ahí, porque al final entras en la oficina, son las mismas 4 paredes de siempre, es como la típica reunión, una checklist de tal, y es como no fluye aquí nada. Tenemos que estar en un ambiente distendido, tranquilo. 100% así es. Y a nivel de envejecimiento, ¿cuáles dirías que son los mejores consejos que le darías a alguien para envejecer de la mejor forma posible? Bueno, pues más sencillo dicho que hecho, ¿no? Pero al final los pilares del envejecimiento saludable son y serán siempre los mismos. El descanso correcto, que no es solo dormir por la noche, el descanso al final es algo que se va gestionando durante todo el día, se va trabajando durante todo el día. Entrenar, y entrenar tanto entrenamiento aeróbico como de fuerza. Sí, ahora pues nos hemos olvidado del entrenamiento aeróbico, parece que solo existe la fuerza, pero es súper importante. De hecho, los 2 pilares del envejecimiento saludable es el V2+, capacidad cardiorrespiratoria, y la fuerza, ¿no? Yo diría que combinar entrenamiento en zona 2, entrenamiento de baja, moderada intensidad, con entrenamiento en zona 4-5, alta intensidad, en los porcentajes adecuados, los volúmenes adecuados, con entrenamiento de fuerza, por supuesto, eso es indiscutible. Después, pues al final, manejar bien el estrés crónico, muy relacionado con la salud digestiva, microbiota, y con un montón de cosas más, por supuesto. Y tener un buen fitness social, es decir, tener relaciones de verdad. Relaciones de verdad no significa seguidores, no significa validación social digital, significa tener
buenos amigos, aunque sean 4 o 5, pero amigos con los que puedas irte a charlar una tarde de temas que no sean trabajo y que tú, después de esa interacción, salgas reforzado, salgas con las pilas recargadas. Eso es muy importante. Sí, bueno, porque no me lo esperaba para nada que me dieras este último punto en esta pregunta y me parece increíble. Al final, el mayor determinante de la felicidad, nos decía ese estudio de Harvard, no sé si ya lo habéis visto, es un estudio larguísimo, no me acuerdo cuántos años, pero era una pasada de largo, era la calidad de las relaciones sociales. Y las relaciones es algo que en nuestro entorno digital se está cargando, porque nos hace estar pendientes de esto, digamos, nos hace adictos a esto, y eso y otras 1000 cosas más, pues hace que al final el tiempo para dedicar a nuestras relaciones se vaya perdiendo y que cada vez sean más superficiales las relaciones, se profundice menos, sean más banales. Y eso afecta a la salud, claro que sí, si es que somos seres totalmente sociales. No, buenísimo. ¿Qué mensaje le darías a una persona que no está cuidando su salud? Si le tuvieses que mandar un mensaje que... Le diría que no se conforme, lo primero que no sea conformista con su salud. La salud es algo que, como he dicho al principio, cuando hemos abierto, siempre se puede optimizar, siempre puedes tener una mejor salud de la que tienes ahora mismo, sin obviamente obsesionarse, pero que no se conforme con tener una enfermedad, con un diagnóstico, que no se conforme con encontrarse mal, que siempre hay algo que se puede hacer. Mira, yo te pongo el ejemplo, yo tengo una paciente a la que quiero mucho, que conocí antes de empezar a divulgar, que se llama Lidia y que, bueno, que tuvo un tumor cerebral y después tuvo una recidiva de ese tumor y que tiene secuelas neurológicas pues grandes, ¿no? Que le limitan mucho la vida. Y ella nunca ha parado en ningún momento desde que la conozco de buscar una forma de mejorar su situación. Y es admirable porque tú ves que ha ido mejorando realmente, ha ido mejorando la marcha, ha ido mejorando la fuerza, y ahora pues tiene una vida con ciertas limitaciones pero bastante independiente, y es esa perspectiva de no conformarte con las cartas que te han dado la vida, el destino, lo que queramos decir, y seguir aspirando a más, ¿no? Y después otra cosa que es una idea muy potente, y es que lo que tú quieras ser con 50 años lo tienes que empezar a trabajar con 30, lo que tú quieras ser con 70 lo tienes que trabajar con 50. Es decir, tú no puedes esperar a parecer pues, como una persona mayor de 75 años, fuerte, independiente, funcional, si con 50 no has trabajado eso, porque la salud tarda mucho en trabajarse. La impaciencia es muy mala de cara a mejorar la salud. No, qué bueno, porque además el otro día con Felipe me dio como el mismo mensaje. Y es Seguro. como, o sea, es el mensaje que le pondría como a mis padres si no hacen ejercicio o incluso a gente de mi edad que no haga ejercicio. Él me decía como, cómo estás en este decenio lo determina el decenio anterior. Claro, Me decía, es así, me decía es así, así. es así. Y tú eres especializado en endocrinología. Sí. ¿Qué es? Es una rama de la medicina, la endocrinología y nutrición es una especialidad de la medicina, pero una aclaración importante porque hay mucha confusión, no somos nutricionistas. La nutrición es otro grado, al menos aquí en España, que es el grado de nutrición humana y dietética, ni dietistas, que sería pues, la formación en técnico superior en dietética. Somos médicos con una especialidad que se llama endocrinología y nutrición. Vale, pero ¿y en qué se basa? O sea, ¿cuál es el...? Sí, es el estudio de las enfermedades que afectan a las hormonas, enfermedades hormonales y al metabolismo. Y después también tenemos el estudio de la nutrición clínica, que es la nutrición aplicada a enfermedades. Vale, porque si hablamos de a nivel hormonal, algo que va muy relacionado con el sector que nosotros más trabajamos, el fitness, sería la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Empezando por ahí. Sí, no, la testosterona es una hormona esteroidea maravillosa y de la que todo el mundo habla, que bueno, nos confiere todas esas características que clásicamente las películas siempre han pues, relacionado con la masculinidad, ¿no? La voz grave, el vello corporal, la barba, la fuerza, la masa muscular, la determinación, también características muy psicológicas, incluso agresividad, la obsesión con conseguir una meta, digamos el ser más echado hacia adelante, la capacidad de liderazgo. La testosterona tiene mucha influencia en el sistema nervioso y en el cerebro. Y bueno, al final eso es la testosterona, una hormona esteroidea, un andrógeno, el principal andrógeno, tanto en hombres como en mujeres, porque las mujeres también tienen testosterona, pero en mucha menor concentración,
que confieren pues todas esas características que todos buscamos, ¿no? Estar fuerte, tener energía, tener resistencia y esas características más conductuales. Hostia, pues eso no tenía ni idea que tenía relación con, por ejemplo, eso ser una persona más determinada y demás. ¿Y cómo podemos aumentar los niveles de testosterona de manera natural? Sí, esta es la típica pregunta que todo el mundo se hace y que nos encantaría tomar, yo no sé, aguacate y subir nuestra testosterona Sería increíble, un 200%, pero la realidad es un poquito más compleja. Lo primero, David, es no reducirla pues porque tengas un problema de salud, ¿no? Que afecte a la testosterona, a la producción de testosterona. Se produce en los testículos, células de Leydig en testículos, y una enfermedad que afecte al testículo, una enfermedad que afecte al regulador, que es la hipófisis, que produce las gonadotropinas FSH y LH, que al final pues produce la testosterona en el testículo. Cualquier cosa que afecte o al testículo o a la hipófisis puede afectar la producción de testosterona. Ejemplo, pues radiación por un cáncer, o tener un cáncer testicular, o tener una infección en el testículo, o tener un síndrome, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Todo eso podría alterar la producción de testosterona. A nivel de hipófisis, por ejemplo, tener un tumor de hipófisis podría afectar la producción de testosterona. Para eso estamos los endocrinos, que detectamos esas enfermedades, las diagnosticamos y le ponemos tratamiento. El tratamiento, te imaginarás, es testosterona. Dicho esto, en una persona totalmente sana, como tú, pues que quiere optimizar su producción de testosterona, hay que tener en cuenta varias cosas. Sí, es cierto que hay que tener en cuenta evitar dietas muy restrictivas. Igual que en la mujer, sobre todo, ocurre, pues lo habrás estudiado, ¿no? La tríada de la mujer atleta, síndrome de Red S, baja disponibilidad energética. En el hombre también ocurre, es verdad que somos más resilientes a esa baja disponibilidad energética, es decir, nuestros testículos son más resistentes al estrés y a la baja disponibilidad de energía, a dietas muy extremas que la mujer, que el aparato sexual de la mujer, pero ocurre también, es decir, en dietas muy extremas o definiciones muy extremas disminuye las concentraciones de testosterona, al igual que en el estrés crónico disminuye las concentraciones de testosterona. Cuando duermes simplemente 2 horas menos de lo que debes dormir, en una semana se ha reducido un 30-40%, hay trabajo, tus concentraciones de testosterona. Es más, hasta se reduce visiblemente y cuantificablemente el volumen testicular por dormir poco. Algo que también digo, sí, para quien antes me comentaba hace poco en un podcast bueno, un invitado que tuvimos en nuestro podcast Mejor que Ayer, era un experto en sueño, un médico neurofisiólogo y experto en sueño, y nos decía que algo que no había yo pensado, que antiguamente era signo de virilidad el dormir poco, ¿no? Era como, yo no necesito dormir porque puedo hacerlo todo sin dormir, tal. Y a día de hoy realmente sabemos que lo contrario es cierto, ¿no? Que te hace menos viril y a producir menos testosterona el dormir poco y el descansar poco. Después el consumir suficientes grasas, ¿no? Dietas muy, muy bajas en grasa, pues puede ser también contraproducente. El entrenamiento de fuerza nos sensibiliza a los andrógenos, algo importante. Evitar disruptores endocrinos que también tienen, parece ser, capacidad de inhibir, al menos parcialmente, los receptores de andrógenos. Consumir ciertos micronutrientes, especialmente zinc, es importante la producción de testosterona. Pero al fin y al cabo, si tú no llevas una manipulación dietética muy extrema, si tú no estás en una situación de estrés crónico muy, muy abigarrada, si tú duermes lo que necesitas, tienes una dieta que no incurra en deficiencias de micronutrientes, no vas a tener problema en producir la testosterona que tu cuerpo puede producir, que esta es otra. Hay personas que tienen la testosterona en 8 o en 800, depende de las unidades que usemos, naturalmente porque siempre la han tenido así, y hay otras personas que la tienen en 5 y no necesariamente el que la tiene en 8 va a estar mejor que el que la tiene en 5, porque las sensibilidades a andrógenos son diferentes. Vale. Yo siempre he tenido, además por algún otro problema, pero yo siempre he tenido la testosterona en 4, 3,5, nunca me he encontrado mal a nivel de fuerza, ni a nivel de masa muscular, ni a nivel de pérdida de grasa. Entonces, otro error muy frecuente también en el mundo del fitness y culturismo es comparar la testosterona. Este la tiene en 9 y yo la tengo en 6, pues me voy a poner X testosterona para tenerla como él. Eso es un error. No, es que estabas comentando como los puntos para que pueden dar a una baja testosterona, y yo que competí en culturismo natural, digo, bueno, dieta muy restrictiva, bajas en grasas y no dormir. Y dije, vale, ahora entiendo por qué no me la quería ni cascar durante 2 meses. O sea, a nivel hormonal era una mierda, estaba hecho polvo en ese momento. Tú piensas que en cualquier situación de supervivencia y de estrés crónico, tu cuerpo prioriza la supervivencia y desprioriza
pues toda la función reproductiva y sexual. Entonces, pues apalanca todo lo que tiene que ver con libido, con deseo sexual y con, por supuesto, producción de testosterona. Sí, y ya que lo mencionas, y hablaremos ahora de eso, otra causa muy frecuente de hipogonadismo o hipogonadotropo es el uso de esteroides androgénicos anabolizantes de forma exógena. Es muy frecuente y es algo que te aboca muchas veces de forma crónica a no producir endógenamente testosterona en cantidades compatibles con la salud y por lo tanto a una TRT, a utilizar y reemplazar la producción de tu testosterona. Es que yo soy muy ignorante del tema del uso de anabolizantes, por mucho que esté muy metido dentro del sector del fitness, soy muy ignorante. Si tú haces un ciclo de testosterona, después tu cuerpo no la produce menos. Sí, mira, al final las hormonas en el ser humano funcionan por un sistema que se llama feedback, ¿no? Que son retroalimentación. Si tú tienes mucha testosterona, pues lo que hace tu cuerpo es las hormonas que regulan esa testosterona, que son la FSH y la LH, ese exceso de testosterona que tú tienes le dice a esas hormonas reguladoras, oye, bajad, que aquí no hace falta estimular nada porque tenemos un montón de testosterona, ¿vale? Entonces disminuye la FSH y la LH, ¿no? Y la GnRH, que es otra hormona reguladora. Pero bueno, entonces siempre que hay un exceso de una hormona, lo que regula esa hormona disminuye. Pasa lo mismo con el tiroides. Si tú tienes un hipertiroidismo, tienes pues, las hormonas tiroideas T4 y T3 muy elevadas, la encargada de decirle a tu tiroides que produzca esa T4 y T3, que es la TSH, disminuye. ¿Por qué disminuye? Al final me ponían un ejemplo también, otra entrevistada que era muy bueno, era como un capataz en una fábrica, ¿no? Que tiene que darle con el látigo a los trabajadores para que trabajen. Cuando los trabajadores están trabajando a tope, no tiene que hacer nada y se sienta y se queda tranquilo, se pone a ver la tele el capataz. Cuando los eso sería mucha hormona, entonces baja FSH, baja LH o baja TSH. Cuando pasa lo contrario, ¿no? Los trabajadores son vagos y hay poca hormona, pues el capataz está estimulando, dando con el látigo y en ese caso pues subiría la FSH, la LH subiría. Entonces, claro, hay siempre un mecanismo de feedback, de regulación interno que está destinado a que mantengamos unas concentraciones saludables de hormonas en tu cuerpo. Porque fíjate que incluso nuestra propia biología se opone a que tengamos concentraciones muy elevadas o muy bajas, ¿no? Lo que quiere al final es que mantengamos la homeostasis. Homeostasis significa equilibrio y tu cuerpo se opone a una concentración elevada, pero también a una concentración baja de cualquier hormona y diría de cualquier variable. Y una vez ya haces, por ejemplo, un uso de testosteroide, de testosterona exógena, ya está. O sea, quiere decir... No, depende de muchas cosas. Depende de la cantidad que hayas usado, depende de durante cuánto tiempo hayas usado, depende de cuántos ciclos acumulativos hayas hecho a lo largo de tu vida, depende de tu sensibilidad individual, pues hay personas que con un ciclo se quedan en un hipogonadotropo crónico, hay personas que nunca les ocurre nada, hay personas que se quedan con el eje parcialmente tocado, que no termina de arrancar, pero tampoco tiene una concentración nula, ¿no? Entonces, depende. El problema es que esto es como los porros, ¿no? Es una ruleta rusa que no sabes si te van a dar algún problema y no podemos estandarizar un consumo seguro porque no lo hay. Porque las consecuencias negativas, los problemas que puede dar el uso de sustancias en general, las principales, ¿cuáles serían? Bueno, sustancias, vamos a acotarlo a EAAs, que son esteroides androgénicos anabólicos, ¿no? Que es lo más consumido en el sector, aunque se consume de todo, absolutamente de todo. Y las consecuencias son muchas. Al final, receptores androgénicos tenemos en todo el cuerpo, no solo en el músculo, ¿no? Aunque ahora aparecen los SARMs, que parece que, bueno, que tiene una acción más selectiva en el músculo, pero a día de hoy no sabemos mucho de eso. Perdona que te interrumpa, es que el otro día venía una persona en el gimnasio y me preguntaba, Sí. ¿pero los SARMs son anabolizantes? Sí. Y yo le dije, sí, pero en verdad tampoco lo sabía 100%. Sí, o sea, está dentro de ese grupo. Sí, claro que sí. Vale. Y además no están permitidos y además no se conocen. Es decir, se conoce mucho más de la testosterona que de los SARMs. Entonces ese es el peligro también de los SARMs. Pero bueno, dejando los SARMs al lado, decía que tenemos receptores androgénicos en todo el cuerpo, no solo en el músculo, también te decía en el cerebro, en el hígado, en el riñón, en el corazón, en todos sitios. Entonces, cuando utilizamos unas dosis tan elevadas de testosterona o derivados, vamos a hablar de testosterona si quieres, pues ¿qué ocurre? Ocurren muchas cosas. Lo que te he dicho antes, el cuerpo se opone a
digamos, a concentraciones muy elevadas de cualquier hormona y de cualquier sustancia. Entonces, ocurren situaciones psicológicas y psiquiátricas que la gente conoce poco. De los consumidores de testosterona exógena, un tercio se vuelven adictos a los esteroides, un tercio, ¿vale? Los andrógenos exógenos tienen un impacto muy potente en el cerebro. Generan conductas de impulsividad, generan ideación autolítica, si tienes una susceptibilidad previa, pues mucho más, generan esa adicción, son la puerta de entrada a otras drogas, son la puerta de entrada a opiáceos, a antiinflamatorios, a un montón de polifarmacia de fármacos que ni te imaginas. Elevan mucho el riesgo cardiovascular, de hecho las muertes prematuras en el mundo pues casi siempre son por causas cardiovasculares. Elevan el riesgo de cáncer, al final es un estímulo anabólico potentísimo, potentísimo y mantenido, ¿no?, en el tiempo. Pues esas son las principales y sobre todo esas son las principales habiendo tan poca evidencia, porque claro, el problema en este mundo es que no se pueden estudiar bien el efecto negativo de los andrógenos exógenos porque no se puede, porque no es legal, porque yo no puedo hacer un grupo de personas en investigación y darles a una chasca y a otro no darles chasca, ¿no?, y seguirlos longitudinalmente a ver qué les pasa, sería totalmente poco ético. Pero sí que hay algún estudio longitudinal prospectivo, como el estudio Harlem, donde se vio qué ocurría a 100 personas que habían decidido consumir por su cuenta y riesgo pues esteroides. Consumieron 900 miligramos de testosterona, que se ve en este mundo mucho más. O sea, se ve eso, un gramo de testosterona ya es mucho. Te hago una idea de más o menos las dosis. Tu cuerpo puede estar produciendo semanalmente en condiciones óptimas 70, 80, 100 miligramos, alguien que produzca mucha. Hablamos de 10 veces más, ¿vale?, semanalmente. Y se han llegado a ver 1,5 gramos, 2 gramos a la semana, o sea, concentraciones sobrehumanas, muy, muy sobrehumanas. Entonces, pues claro, al final normal que haya pues estas consecuencias, ¿no?, que te estoy diciendo, porque es que el estímulo es brutal. En tu cuerpo siempre quiere un equilibrio en cascadas de señalización, no quiere anabolismo, 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 sin una contraposición de catabolismo. Y cuando estás pulsando solo el botón del anabolismo, pues normal que ocurran efectos secundarios. No he terminado con el estudio Harlem. De todos, de los 100, solo un 4% tuvieron efectos secundarios graves, pancreatitis aguda, ideación autolítica, cosas que te pueden matar, pero todos, el 100%, tuvieron efectos secundarios leves. Digo leve porque metían dentro de leve ginecomastia, acné grave, cosas que no te van a matar, pero que, ojo, yo qué sé, no le gusta a la mayoría, ¿no?, sufrirlos. Claro, es que al final un problema de acné, a lo mejor el problema no es el acné en sí, sino el que te dé vergüenza que se te vea el acné. Entonces, al final, también el que consume, imagino que estás como en un momento en el que eres como Dios, ¿no?, en el sentido de que tienes mucha fuerza, a lo mejor mucha energía y tal. Claro, al final la adicción se da también en el momento en el que bajas, te sientes que, coño, que no eres el mismo que hace 2 meses, Sí. entonces te vuelves como adicto a tener que volver a sentir eso. Incluso ya no por el físico, ¿no?, quizá o sea, cómo te sientes, ¿no? Por el físico, exactamente, por las dos cosas. Tú imagínate, David, que yo te convierto en un superhéroe y que tú estás bastante fuerte y se te ve claramente. No sé qué sentadilla trasera tienes, por ejemplo, dímela. 250 ya. 250, Sí. bueno, ya eres un superhéroe, ¿no? Pero No, 225, me equivoco. 225, vale. 225. Sigue siéndolo, pero bueno, 225. Imagínate que yo en una semana te pongo a levantar 280 y 300 con la misma percepción de fuerza, que casi doblas tu press banca, que vas por la calle y la gente pues se fija en ti y antes no lo hacía, que ligas mucho más, que todo tu valor social y percibido va en torno a tu físico y a tu funcionalidad conseguida con unas sustancias, no por ti mismo. Cuando dejas de conseguirlo, ¿qué ocurre? Vuelves a ser el David previo, el habitual, y dices, no valgo para nada, no recibo la misma atención, no me quiero, ¿vale? Y eso es generador de muchísimos problemas de autoestima y problemas de adicción. Y por eso vuelven una y otra vez a consumir, a veces de forma crónica y a veces para toda la vida. Hay mucho problema de salud mental en este mundo. Claro que a lo mejor no se habla tanto, se habla más como de las consecuencias físicas, pero no tanto psicológicas, ¿no? No se habla. Se empieza a hablar, y me parece muy valiente quien lo ha sufrido y lo comenta, ¿no?
pero es un tema que no, obviamente no se comenta, ¿no? Eso, las redes sociales solo muestran lo bonito, lo que destaca, pero nunca la parte negativa o lo que cuesta conseguir eso, ¿no? Y sí, eso es una realidad. Hay una, digamos, abstinencia física, es decir, claro, si tú tienes un hipogonadismo después de haber usado porque te has cargado tu eje hipogonadotropo, o sea, tu eje hipotálamo hipófisis gonadal, pues vas a tener concentraciones bajas de testosterona. Es decir, no vas a pasar de unas concentraciones brutales a normales, no. Vas a pasar de unas concentraciones brutales a unas concentraciones de enfermo, de unas concentraciones bajas. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? En la mierda. ¿Qué vas a querer hacer? Volver. ¿Por qué? Porque te encuentras mal. Y después hay otra cosa que no conocía yo, y cuando repasé este tema para una charla que dimos en Perform Institute, que una empresa también que llevamos con Marcos Vázquez y Ismael Galancho, me vi en la evidencia científica que los esteroides también activan áreas del placer relacionadas con mecanismos de recompensa en el cerebro, es decir, que son adictos por sí mismos, al igual que puede ser generar adicción a otra droga, ¿no? Más dura o más fuerte, las drogas que pensamos todos cuando hablamos de droga, pero los esteroides también generan adicción por vías directamente relacionadas con mecanismos de recompensa. Claro, al final es como demasiadas cosas que hacen que te vuelvas adicto, literalmente. Exactamente. Generan mucha adicción. Antes comentabas, ha salido el nombre de tiroides. ¿Vale? ¿Qué es la tiroides? La glándula tiroides es una glándula con forma de mariposa o de pajarita que está aquí en la región cervical, en el cuello, y que produce las hormonas tiroideas, T4 y T3. Esas hormonas sirven para básicamente mantener tu metabolismo funcionando. Son como la leña, ¿no? que añadimos para que arda el metabolismo. Porque sobre todo, se da más en caso de mujeres, ¿no? Tiroides tenemos todos. Sí, pero me refiero al hipertiroidismo y tal. Sí, es cierto que los trastornos tiroideos, tanto hipo como hipertiroidismo, al ser autoinmunes los más frecuentes, hay de otros tipos, pero los más frecuentes son autoinmunes, son más frecuentes en mujeres, es cierto. Vale, ¿y cómo se puede hacer para controlarlo? Bueno, tienen su tratamiento, obviamente. El hipotiroidismo más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que también es un problema autoinmune y llegado al momento genera hipotiroidismo. El tratamiento es muy sencillo, es dar la hormona tiroidea exógena, levotiroxina, es hormona idéntica a la que produce tu cuerpo. El hipertiroidismo más frecuente se llama enfermedad de Graves y es también un problema autoinmune relacionado con unos autoanticuerpos que van activando ahí tu glandulita y tu glandulita se vuelve loca y empieza a producir mucha hormona tiroidea. Y el tratamiento, pues hay un tratamiento médico, hay fármacos que pueden bloquear la glándula tiroides para que no produzca tanto, hay tratamiento con yodo radiactivo, que es una forma como de, digamos, quemar tu tiroides para que no produzca tanta hormona tiroidea, o llegado a un extremo se puede quitar la glándula tiroides para que obviamente no tengamos ese exceso de hormonas tiroideas. Si la pregunta viene por eso en patología, ¿no? Eso es la patología que vemos, la más frecuente que vemos los endocrinos. Pero claro, la gente también, igual que le pasa con la testosterona, dice, vale, pero ¿cómo puedo optimizar mi tiroides? A ver, antes, hace 30, 40 años, por ejemplo, el déficit de yodo era mucho más frecuente, ¿no? Desde que se usa sal yodada en todos sitios es muy infrecuente. El yodo, el selenio, son micronutrientes muy importantes para la glándula tiroides. El selenio porque hay selenoproteínas, son proteínas que necesitan del selenio para funcionar y para producir las hormonas tiroideas. Y el yodo porque las propias hormonas tiroideas pues, tienen yodo en su estructura química, ¿no? Después al tiroides le pasa también, tiene bastante relación con lo que te he comentado de la testosterona. Dietas muy agresivas y dietas muy hipocalóricas, sobre todo dietas muy bajas en carbohidratos, disminuyen mucho la conversión de hormona T4 en T3, porque aquí ocurre que la T3 es la más potente, la más activa, la que tiene el 80% de la actividad biológica, y la T4 es menos potente, digamos, ¿no? Entonces, si se reduce la conversión de T4 en T3, pues tienes, digamos que menos efectividad de esas hormonas tiroideas. Entonces, dietas muy restrictivas, dietas muy bajas en carbohidratos, sobre todo sostenidas en el tiempo, por hacerlo un mes no pasa nada, pero por hacerlas 6 a lo mejor sí, disminuyen el rendimiento de la glándula tiroides. El estrés crónico, también una situación, pero una situación no de darte un susto ni de tener un mal día, sino una situación mantenida en el tiempo de estrés crónico, de estrés agudo, pues reduce también el rendimiento de las hormonas tiroideas.
Sí, esos serían los puntos clave. Después la gente pues piensa, el brócoli tiene una sustancia que se llama isotiocianato que puede bloquear. Tendrías que comerte, tío, 3 kilos de brócoli para que eso genere algún efecto evidente en tu glándula tiroides. O sea, hay cosas que son detalles que realmente no son prácticos. ¿Y crees que hay gente que utiliza lo de la tiroides como excusa, que se autodiagnostica tiroides y... Sí, yo me he engordado, tengo tiroides. sí. Yo lo he escuchado es, mucho. es muy frecuente. No es solo como excusa. Probablemente esa persona crea realmente que su sobrepeso y obesidad está causado por eso, ¿no? Porque al final cuando uno no entiende por qué le pasa lo que le pasa o por qué sufre, pues intenta buscar soluciones. Y es verdad que el problema del peso es muy complejo y depende de muchos factores que normalmente son inconscientes, no somos conscientes de nuestro estilo de vida o de que estamos a lo mejor dando 4.000 pasos al día y no nos damos cuenta, o que hemos normalizado una cena y un almuerzo que son totalmente poco saludables, pero lo hemos normalizado porque es nuestro día a día. Entonces probablemente esa persona piense, claro, tengo un problema, una enfermedad que me está haciendo engordar, claro. La realidad es que para que un hipotiroidismo te genere un aumento de peso considerable, tiene que ser un hipotiroidismo no tratado, la mayoría de hipotiroidismos se tratan y si no lo estás tratando, pues el problema es que no lo estás tratando, y mantenido en el tiempo. Es decir, es el típico hipotiroidismo grave, pues que se veía a lo mejor más antes, pero hoy día que medimos la TSH en cualquier analítica que te hagas en la empresa o cualquier reconocimiento, pues es raro que esto ocurra. También he de decir que del peso que ganas cuando tienes un hipotiroidismo no tratado, más del 50% es agua. Lo que genera mucho el hipotiroidismo es retención de líquidos y edema. Eso se pierde cuando empiezas a tratarte y ese aumento de grasa pues es poco. Realmente no es una excusa, digamos, de que vayas a ganar, no sé, 30 kilos por tener hipotiroidismo durante un mes hasta que te dé la pastilla y te lo empieces a tomar. No, eso no ocurre. Y antes hablabas de analíticas. ¿Cada cuánto se recomendaría hacer analíticas? Depende de tu situación. Pues si eres una persona como tú, sana, joven, que no tiene aparentemente problemas de salud, me lo estoy inventando, no lo sé, pero bueno, pues a lo mejor a partir de los 25 años hacerte una analítica para ver cómo están tus lípidos, para saber cómo está pues eso, tu TSH, una basal, ¿no? Para tener de referencia. Ahora, si ya tienes antecedentes personales o familiares de una enfermedad más grave, pues sí, probablemente una analítica al año sea prudente. Vale. ¿Tú crees que la gente lo hace en España? ¿Una al año? Pues cada vez hay más interés por la salud y, y veo cada vez más gente que, bueno, que sí que busca atención o busca ver cómo está o busca cómo optimizar simplemente su salud, pero no, hay mucha gente que obviamente pues, pasa totalmente de valorar porque muchas veces no queremos ver, o sea, no queremos saber, ¿no? La ignorancia estamos más cómodos porque a lo mejor saber implica que tengo que cambiar ciertas cosas o que mi entorno me va a decir que tengo que empezar a hacer ejercicio porque tengo el colesterol en 260, ¿no? Y a veces no queremos ver eso ni escuchar. Es que a veces somos como muy hipócritas con la salud en el sentido de que, mira, yo estaba haciendo el otro día un ejercicio, ¿no? Que te ponían como varias áreas de tu vida. Te ponía como del 1 al 10, valora este área de tu vida. Salud, pongo 10. Sin salud, todo lo demás no tiene sentido. Y luego me había una pregunta y decía, ¿qué cosas deberías de cambiar o deberías de estar haciendo? Y pienso, tío, hace 3 meses que digo que me voy a ir a hacer una analítica y no soy capaz de sacar una mañana para ir a hacer una analítica y soy consciente que de ahí deriva todo, que el resto de mi vida esté bien, Sí. pero no tengo una mañana para ir a hacerme una analítica, ¿sabes? Sí, porque te encuentras bien y no lo ves realmente como una prioridad ahora mismo. En el fondo, pues tú dices, estoy fuerte, estoy bien, me encuentro bien, voy a entrenar, tengo energía, esto es secundario. Y sí, el ser humano funciona mucho así, ¿no? Por eso la diabetes que no duele, la gente se deja la diabetes y no se la cuida. Si la diabetes doliera, ya te digo yo a ti que el control glucémico de los pacientes diabéticos sería mucho mejor. Al final, lo que no tenemos enfrente de nuestra cara, ¿no? Y no nos explota en la cara, es como que lo apartamos y no lo atendemos. Pero todos somos así, ¿eh? Hablamos de metabolismo. ¿Qué significa tener un metabolismo lento y qué significa tener un metabolismo rápido? Bueno, esto es otro melón. Al final, técnicamente, cuando nos referimos a metabolismo lento o rápido, hablamos de la tasa metabólica basal, ¿no? Sabes que el gasto energético, lo habrás estudiado, son 4 componentes, 4 cajones, ¿no? La tasa metabólica basal, la termogénesis alimentaria, el NEAT, que es la actividad física, y el gasto asociado al ejercicio físico. Cuando hablamos de que alguien naturalmente
genéticamente tiene un metabolismo más acelerado o más lento, se refieren a la tasa metabólica basal, que es cuántas calorías, cuánta energía gasta tu cuerpo para mantenerte vivo. Tu frecuencia cardíaca, la homeostasis interna, para mantener la temperatura corporal, para mantener el pH, para mantenerte respirando, que al final todo lo que hace tu cuerpo para existir consume energía, que lo damos por hecho, pero tú ahora mismo estás respirando, estás moviendo musculatura inspiratoria, estás moviendo diafragma, estás contrayendo tu corazón, todo eso inconscientemente, tu sistema digestivo está moviéndose, tus neurotransmisores se están creando, todo eso consume energía y eso hay que mantenerlo. Y la tasa metabólica basal cuantifica esa energía. No es tan variable como la gente piensa, no es tan variable. Es decir, sí hay variabilidad entre una persona y otra, pero son pocos cientos de calorías y no es tan manipulable también como la gente piensa. Es decir, la tasa metabólica basal. Sí, depende, por supuesto, de cuánta masa magra tengas, de la calidad de tu músculo, de cuánta masa grasa tengas, pues, de otros factores genéticos, pero no es tan manipulable como si lo es la actividad física, incluso la termogénesis o el ejercicio físico, por supuesto. Entonces, cuando hay una persona que a lo mejor pesa 65 kilos y dice, que luego habría que verlo, que come muchísimo, y tampoco es una persona que se mueva mucho, pero no engorda. Y luego hay la típica persona que a lo mejor hace un montón de ejercicio, pero Sí. A la mínima se engorde más. Bueno, eso es muy interesante y esa es una pregunta que me he hecho yo 1000 veces. En relación a esto hay un factor muy interesante que se llama el fidgeting, no sé si lo habrás escuchado. El fidgeting básicamente es, pues bueno, yo ahora mismo estoy aquí sentado contigo y estoy con el talón así, o moviendo las manos. Esos movimientos involuntarios, inconscientes, que hacemos todos a lo largo del día, y parece ser que hay gente que hace mucho de eso y hay gente que hace muy poquito. Pues bien, hay trabajos de que nos dicen que el que tiene más fidgeting puede quemar hasta 1000-1200 calorías más al día, que es una brutalidad, Dios. es una pasada, con respecto a la persona que tiene menos conductas de ese tipo. Eso entraría dentro del NEAT, ¿no? Del cajón de la actividad física, pero sería un factor inconsciente al que no prestamos atención por el que se daría respuesta a esto. Después, obviamente, he dicho que no hay tantas diferencias, pero algunas diferencias hay en las tasas metabólicas basales. Hay gente que por la constitución de su microbiota y su microbioma pues no absorbe igual que... O sea, tú y yo podemos no absorber las mismas calorías de una misma comida, claro, y eso se ve porque las heces tienen más energía en una persona que en otra. Hay cientos de factores que pueden condicionar eso, por eso si yo a lo largo del día, o sea, si yo tengo un gemelo, por ejemplo, no lo tengo, pero si yo lo tengo y mi gemelo y yo tomamos 2000 calorías, a lo mejor por otros, bueno, el ejemplo del gemelo quizás sería interesante, pero no sería exacto, ¿no? Pero incluso siendo gemelos hay factores que van más allá de la genética y que son comportamentales, conductuales, ambientales, que condicionaría que de esas 2000 calorías yo me quedara con una cantidad y mi gemelo con otra, ¿no? ¿Has dicho cómo se llama el concepto? Fidgeting. 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 Es que mientras lo estabas explicando estaba pensando, hostia, yo conozco a mucha gente que te dice como, no, yo soy hiperactivo, ¿no? La gente que te dice, soy hiperactivo. Pues toda la gente que yo conozco que me ha dicho que es hiperactiva y que sé que lo es, ninguno tiene sobrepeso, al menos los que yo conozco. ¿Sabes? Y a lo mejor puede ser que sea por ese... Por supuesto, o sea, al final de lo controlable, la actividad física es lo que más gasta energía. Eso sin duda. Y después hay otra cosa y es que las percepciones subjetivas en cuanto a como mucho o como poco son muy poco certeras. Ahora se han puesto de moda las infografías estas de como mucho, como poco, como mucho y un porrón de comida real, vegetales, verduras, tal, como poco y las mismas calorías pero de una hamburguesa y de una Coca-Cola. Eso es real, ¿no? Hay mucha gente, está funcionando porque es real. Hay mucha gente que dice, es que como mucho, pues, y no engordo. Y a lo mejor come mucho, pero come un porrón de fibra, come, pues, muchísimo líquido, o sea, muchas frutas, cosas con poca densidad calórica, mucha proteína, cosas muy saciantes, y al final el que dice que come poco, pues, lo contrario, ¿no? Con una densidad calórica brutal, y pues con muy poquita fibra o pues, muy poco saciante, ¿no? Hablamos de nutrición. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes en la nutrición española o general? A mí es que no me gusta dar las respuestas que te va a dar todo el mundo, entonces sí, lo más sencillo sería decirte el sobreconsumo de productos y no alimentos, es decir, el sobreconsumo de ultraprocesados. Eso es real.
Y eso es un problema enorme y no sé si es fácilmente solventable. Pero yo diría que al final es que el problema fundamental que yo veo es que confundimos el objetivo último de alimentarnos, que sería optimizar nuestra salud y nutrirnos, y la mayoría comemos por placer. Es decir, nuestro algoritmo de decisiones en cuanto a la comida no suele ser qué va a optimizar más mi salud o qué me va a beneficiar más en el futuro, sino que me va a producir más placer en el corto plazo, ¿vale? Entonces, esa confusión fundamental genera muchísimos problemas. Y después vivimos en un ecosistema en el que no es fácil alimentarse bien, sobre todo si lo has mamado, ¿no? Sobre todo si lo has vivido en tu casa desde pequeño, porque la gente es muy poco empática y piensa que todo reside en la voluntad y que si tú estás acostumbrado a comer croquetas y a cenar salchichas, pues es que eres un vago porque podrías cenar una ensalada. Pero cuando tú has crecido comiendo croquetas y cenando salchichas, tu cerebro no conoce otra cosa. Y comerte un brócoli es como comerte literalmente un zapato. Y eso la gente no lo entiende. El que disfruta, o al menos mínimamente puede disfrutar del brócoli, no lo entiende. Eso es algo que se va gestando desde que tenemos 3, 4 años, ¿no? Y eso te cambia, obviamente, cambia tu cerebro, cambia tus preferencias, cambia la palatabilidad de las cosas. Entonces, el problema es que nuestro ecosistema, nuestro ambiente, nos ahoga a productos que realmente nos hace depender de ellos porque generan incluso cierta adicción, ¿no? Porque claro, todo el mundo sabe, hay que comer fruta, verdura y legumbres, ¿vale? Si nos ponemos con una mirilla a mirar todas las casas de España, una por una, veríamos que realmente muy poca gente consume frutas, verduras y legumbres todos los días, o ya no todos los días, pero a lo mejor 4 o 5 veces por semana. Muy, muy poca gente. La pregunta es, ¿qué consumen si no consumen eso? Pues consumen estos ultraprocesados. Porque claro, es que hay una diferencia en placer brutal, ¿no? La gente escapa de sus problemas, que son muchos, con la comida. Y no hablo de personas con sobrepeso o obesidad, cualquiera, todos nosotros, ¿vale? Y yo me incluyo a veces, por supuesto, también. Y eso es un problema al final, ¿no? Es el problema fundamental, que confundimos el fin último de por qué comemos. Quizá de ahí viene el problema de la gente que pasa de comer muy mal a hacer dietas ultra No lo estrictas y mantiene. muy poco palatables. Es como hazlo progresivo, ¿no? Vete quitando ciertos alimentos, ves Claro. haciéndolo poco a poco, porque si no al final... Sí, es que si tú vienes de comer mal 20 años, te plantas con 20 años y con un sobrepeso y una obesidad importante y has visto a un influencer fitness, quieres ponerte en forma, tal, tú literalmente tienes que convertirte en otra persona para poder llegar a conseguir eso. Porque sí, tú puedes hacer un fake, ¿no? Y empezar a comer brócoli y pollo compulsivamente, ¿no? Como el que sin pensarlo mucho, pero tu cuerpo se va a oponer a eso, ¿no? Y vas a necesitar una fuerza de voluntad inmensa, inmensa, inmensa para mantener eso en el tiempo, que al final sabemos que la fuerza de voluntad, incluso en el más estoico, decae y falla. Entonces tú tienes que convertirte literalmente en otra persona con otros valores, otras preferencias. Tu microbiota tiene que cambiar totalmente. Tu recableado neuronal tiene que cambiar probablemente tu entorno social, tiene que cambiar tus prioridades, tantas cosas que la persona que puede llegar a conseguir ese objetivo a lo mejor se tiene que forjar en 2 años o en 3 años, no es de la noche a la mañana, y ahí se generan muchas frustraciones en el mundo del fitness, ¿no? Porque claro, imagínate, yo peso 150 kilos y quiero tener abdominales y empiezo pues a hacer lo que hace el que tiene abdominales. Eso es una receta para el fracaso y para la catástrofe y para la autoestima, para el machaque y para terminar sintiéndote como una mierda. Claro, es que al final yo siempre digo, no, joder, no cumplas un 100% una dieta aburrida. Prefiero que cumpla un 70-80% un plan de alimentación que disfrutes, que de hecho ya por eso la palabra dieta es como que, no sé si tú crees que lleva ya como ciertas connotaciones negativas, que la gente Totalmente. ya lo entiende como... Lleva un estigma Sí, asociado. La palabra dieta lleva un estigma asociado. La palabra dieta nos recuerda a restricción, nos recuerda a trabajo, ¿no? Algo que nos cuesta. Nos recuerda a prohibición, ¿no? Es decir, como un castigo.
Y cuando hacemos las cosas por castigo, no lo hacemos mucho tiempo. Incluso el más sumiso y obediente, cuando te dicen lo que tienes que hacer porque sí, por los cojones, no terminas manteniéndolo en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que lo que hay que pensar es la palabra hábitos y no en la palabra dieta. Total. Y algo que va muy relacionado con la alimentación y el mundo del fitness es la proteína. ¿Consumimos demasiada proteína en el sector del fitness? En el sector del fitness sí, sin duda alguna. En la población general sería una buena pregunta, ¿eh? Porque se escucha mucho últimamente el consumimos o abusamos de la proteína. Con el boom de productos proteicos, pues ha habido un sector de la nutrición que quiere poner un poco la de cordura, ¿no? Y lanza este mensaje de que abusamos poblacionalmente de la proteína. Yo me lo planteo, ¿no? Y la pregunta para mí es, ¿abusamos poblacionalmente de la proteína? Y hablo de población general, no sector fitness. O abusamos de carne procesada, carne roja puede ser, preparaciones agresivas de carne roja, de carne procesada, porque para mí que abusamos más bien de esto último, ¿no? Muy poca gente veo que se pega atracones de carne magra o de legumbres o de soja texturizada, ¿no? Muy poca gente veo porque al final es un macronutriente muy saciante y sí, te puedes pegar atracones de chistorra y de morcilla, pero no de, ¿qué te digo yo? Pues un filete magro, un filete de pollo, de pavo o un filete de ternera magro, es raro, ¿no? En el sector del fitness se abusa mucho, porque todavía está la concepción del más es mejor, más es mejor, más es mejor. Y se ven consumos de 2,5, 3 gramos por kilogramo de peso hoy día, cuando la evidencia nos dice que por encima de 1,6, 1,8 no vas a encontrar ni beneficios ni en pérdida de grasa ni en ganancias de masa muscular. Y de hecho, ¿qué contras puede tener hacer dietas tan altas en proteína? Estamos hablando de gente que en el sector de fitness hay mucha gente utilizando 3 gramos Sí, por sí, kilo y de más, peso. sí. Mira, además del perjuicio económico, que esto es evidente, el contra más claro es el desplazar otros grupos de alimentos. Tú no puedes comer 3 gramos de proteína por kilo y día sin desplazar otros alimentos importantes. Alimentos protectores, frutas, verduras y legumbres. Es imposible tú que consumas un buen contenido de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, tubérculos, semillas, frutos secos, si además te metes... salvo que toda la proteína que consumas sea con suplemento, que eso también los hay, ¿no? Pero es imposible. Entonces, el principal perjuicio es un desplazamiento de alimentos y grupos de alimentos protectores. Sin quitar que cuando hay alguna patología sí que haya que restringir proteína, pero en personas sanas ese es el principal perjuicio que veo. No que vaya a tener insuficiencia renal ni a veces se escuchan unas cosas en torno a la proteína. No, ese sería para mí el principal perjuicio en una persona sana. Bueno, y en los alimentos ahora tenemos la puntuación esa del Nutri-Score, ¿vale? ¿Qué es y cuánta veracidad tiene? Sí, bueno, te refieres al sistema de clasificación nutricional de alimentos, ¿no? Bueno, también un buen melón para mí es mejor que nada, ¿no? Es decir, algo tiene que haber que dé información a la gente. El problema es que ese algo nunca va a ser perfecto, ¿no? Y muchas veces somos muy exigentes desde el sector, los profesionales, porque queremos algo perfecto. Aunque está bien que se critique. Repito, mejor que nada es, porque al final, pues una persona, si va a tomarse unos cereales azucarados y con un porrón de azúcar y tiene la etiqueta de rojo y de que alto en azúcares, pues bueno, por lo menos lo sabe, ¿no? Aunque se lo va a tomar seguramente igual, pero por lo menos lo conoce, crea algo de conciencia. Pero por otra parte, como se basa mucho en los macronutrientes, sobre todo proteína, grasa, carbohidratos, sal, azúcares simples y calorías, ¿no? Se basa en eso y otros elementos, ¿no? Para decidir si el semáforo es verde, si es naranja, si es rojo. Pues incurren errores que, por ejemplo, se ha visto, ¿no? De unas sardinas en aceite de oliva, pues con menos puntuación que, yo qué sé, que un yogur light edulcorado o que yo qué sé, pues al final un alimento más graso, aceite de oliva virgen extra, ¿no? Por ser muy calórico y muy graso, pues se ha visto que tenía peor puntuación que otros alimentos que son menos saludables. Al final eso es consecuencia del nutricionismo, ¿no? De prestar demasiada atención a los nutrientes y no tanto a los alimentos como tal, ¿no? Porque bueno, esto viene de una idea en la nutrición de solo fijarnos pues, en qué porcentaje de macronutrientes consumimos, en si es más calórico o menos calórico, cuando sabemos que si el aguacate es saludable y el aceite de oliva es saludable, por mucho que sea muy calórico, se lo puede seguir recomendando a una persona con obesidad, porque al final
La conducta humana es mucho más compleja que calorías que entran y calorías que salen, ¿no? Y si tú consumes aguacate, aceite de oliva y frutos secos, pues la evidencia nos dice que vas a consumir menos de otras cosas y que al final, a largo plazo, vas a perder peso. Entonces, es una herramienta imperfecta, pero creo que mejor que la alternativa, si la alternativa es no tener nada. ¿Y crees que aquí hay intereses de marcas también? Sin duda, al final el Nutri-Score y similares, hemos mencionado este, pero podremos mencionar otro, se presta mucho a la influencia de la industria porque, claro, si tú valoras, y es un ejemplo, pues contenido en azúcares simples, pues siempre puedes hacer un producto bajo en azúcares simples y poner el claim marketingiano de bajo en azúcares simples, o bajo en sal, o alto en B12, o alto en lo que quieras, ¿no? Al final, cuando es el nutricionismo la base y el sustento de todo este tipo de scores, pues que puedes modificar desde la industria esos elementos para que favorezca al semaforito, ¿no? Entonces, a lo mejor un producto que es una mierda de producto le cambias dos cosas y ya en vez de ser naranja es verde. Digamos que se presta a esa manipulación, claro. Al final es normal, es un negocio, o sea, la alimentación es un negocio brutal Sí, y es normal que haya intereses de por medio. sí, Pasamos a un bloque de preguntas rápidas, venga. ¿vale? Hay que intentar como no matizar mucho, Bueno, si quieres después directas, ya, ¿no? Vale. ¿vale? Elige uno, docente, divulgador o doctor. Bueno, diría divulgador, que es con lo que mejor me lo paso. Que haya tanta gente divulgando por redes sociales sobre salud, ¿es positivo o negativo? Yo creo que es positivo y negativo, depende de quién divulgue. Vale, luego si quieres abrimos un Sí. poco el melón ese. ¿Crees que hay doctores que se apalancan en la medicación cuando la solución quizás está en la nutrición, el entrenamiento o el descanso? La mayoría. ¿Eres feliz? Sí, ¿Un referente? muchísimos. Pero si me tengo que quedar con uno, probablemente diría que mi abuelo. Qué bueno. ¿Y un sueño cumplido y un sueño por cumplir? Un sueño cumplido es haber materializado todo esto, el haber llegado a más de 1,5 millones de personas en el discurso de nutrición, y un sueño por cumplir, por ejemplo, el llegar a más de 10 millones de personas. Qué bueno. Sería O sea que increíble, es ¿eh? increíble. Y abrimos el melón de lo de divulgar por redes sociales. Sí. ¿Crees que debería de haber algún filtro? O sea, ¿qué solución hay? Es difícil, esta pregunta es difícil, ¿eh? Hay un compañero que está trabajando en una especie de filtro para moderar publicaciones sin evidencia científica, de las que en nuestro sector hay muchísimo. Pero es difícil, ¿no? A veces es como ponerle puertas al campo, porque ¿quién modera a los moderadores? ¿Con qué criterios seleccionamos unos moderadores y otros no? Es complicado, pero se está moviendo, o sea, hay movimiento en cuanto a, oye, aquí no todo el mundo, la opinión de todo el mundo no puede pesar igual, ¿no? La Ya. opinión de alguien que se ha formado 11 años en un tema específico no puede pesar igual que alguien que se abre una cuenta y empieza a decir barbaridades sobre los tóxicos que tiene este alimento o este alimento, que al final el contenido polémico, el problema que tiene es que es el que mejor funciona en redes sociales, el contenido más polarizado, más agresivo, más polémico, la mayor barbaridad. Al final lo que funciona es la mayor barbaridad. ¿Tú qué haces cuando recibes una barbaridad en el móvil? Dices, anda, se lo paso a mi amigo, ¿no? Mira lo que ha dicho este, mira este tonto. Eso está viralizando, ese contenido. Y eso nos sale naturalmente, ¿no? Si escuchas hay que comer fruta y verdura, no se lo pasas a nadie porque lo das por hecho. Pues eso ocurre. Y evidentemente es un problema. Entonces, a tu pregunta, ¿es bueno o malo que se divulgue de salud? Es bueno siempre y cuando pues haya gente formada que esté divulgando de salud y dando mensajes adecuados, porque al final tenemos mucho, mucho impacto en la vida de las personas, muchísimo. Una influencia muy grande y una responsabilidad, por lo tanto. Y esto no implica no equivocarse, nos podemos equivocar los profesionales 1000 veces, pero al final hemos pasado por un proceso en el que es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que demos un mensaje muy irresponsable o un peligroso, ¿no? Como los que se ven. Entonces, sería bueno si hay profesionales que estén dispuestos a hacerlo, profesionales o gente formada, ¿vale? Con cierta formación. Y sería malo en la medida en la que cualquiera coge el móvil y dice una burrada respecto a la salud y respecto a otros temas que también hacen daño.
y la gente lo crea, ¿no? Porque al final... Sí, pues, pero al final se dicen burradas porque saben que eso es lo que genera interés sí, y ellos tienen un interés normalmente económico detrás. Es decir, es lo que tú dices, aquí vende el mensaje polarizado. El que venda la dieta milagro, el que venda el entreno milagro, ese es el sí, que no, vende. eso es lo más peligroso, que hay gente que sabe que lo que está diciendo es falso, pero te digo, la fruta te va a matar, te digo, pues las legumbres tienen muchos carbohidratos, no las comas. Sé que eso realmente pues, no es así, pero sé que ese mensaje va a tener mucha audiencia porque es un mensaje fuera de lo normal, fuera de lo habitual. Entonces, eso funciona más y al final genera mayor retorno económico y es como la dopamina, ¿no? Total. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Por eso hay perfiles muy controvertidos que se hacen muy, muy, muy grandes, muy rápido. Pues ahora sí, para ir terminando, dos cositas. ¿Tienes alguna pregunta hacia mí o hacia la escuela? Vale. Bueno, te diría que, por ejemplo, por curiosidad, ¿no? Que ¿cuál es tu objetivo de aquí a 5 años con la escuela? Un sueño por cumplir, como tú me has Vale, comentado. buenísimo. Mi objetivo al final es poder ayudar a otras personas a llegar a vivir de su pasión. En este caso, el tema del entrenamiento. Es algo que, joder, cuando tú vives de tu pasión y sabes lo que es. Por eso yo siempre he dicho que el podcast no quiero que sea fitness, no quiero que sea culturismo, quiero que sea un canal para atraer a gente que inspire a vivir, a otras personas a vivir de su pasión. Entonces, nosotros con la escuela, mi objetivo es ese, que la gente llegue a vivir de su pasión. Y porque sé que el sentimiento de despertarte, y decir, ¡buah, qué ganas tengo de hacer esto, esto y esto durante el día de Sí, hoy! Hostia, es que es muy, muy, muy diferente a despertarte y decir, vale, tengo que cumplir con mis horarios porque tengo que... Cada hora de mi día vale 7 euros la hora, sí, o 8 o 10 o 25, da igual. sí, sí. Pero cambiar mi tiempo es dinero por lo que yo hago genera un dinero, ¿sabes? Es la hostia. Sí, Entonces sí. es como ayudar a otras personas a conseguir eso en 5 años, pues al máximo de personas posible. Ese sería como mi sueño por cumplir. Buen objetivo. ¿Y tienes alguna recomendación del siguiente invitado? Vale, he hecho un vistazo rápido antes de venir para ver a quién habéis entrevistado. Felipe lo había entrevistado ya 2 veces. No sé si habéis traído a Ismael Galancho o a, por ejemplo, también a Miguel Ángel Florido. Miguel Ángel no sé quién es. Miguel Ángel Florido es dietista nutricionista, Ah, vale. y igual que Ismael Galancho. Están los dos en Málaga, eso sí deberíais haber aprovechado para grabar Mierda. en este viaje. Bueno, te digo una cosa, se come muy bien por aquí, si hay que volver a bajar tampoco voy a Sí, decir pues que si no, ¿eh? viajáis y podéis entrevistarlo, os darán una perspectiva muy, muy buena en cuanto a salud. Si vais más al norte, por ejemplo, hay un perfil que me encantaría entrevistar, que es Íñigo San Millán, no sé si lo conocéis, pues también se dedica mucho al tema del rendimiento y al rendimiento de endurance, y sabe muchísimo de zona 2, probablemente de los que más saben a nivel mundial, de mitocondria, de zona 2, y sería muy interesante. Pero bueno, hay cientos, diría, si no miles de perfiles interesantes en el mundo de la salud. Que bueno, los apuntamos yo, o sea, todo el perfil así más académico me parece súper interesante porque al final nosotros estábamos más acostumbrados a traer, pues, sobre todo atletas de culturismo. A ver si a mí me gusta, me encanta y son gente a la que admiro, pero también cuando traes un perfil distinto, pues como la semana pasada, bueno, el lunes pasado, Felipe o tú, sales como reflexionando de muchas cosas y diciendo... Fua, Sí, tengo que darle una vuelta en mi vida a esto, esto y esto. Y además, yo soy el mayor beneficiado de la charla. Yo sí, siempre lo sí, digo, sí, porque sí. cuando tú tienes un podcast y seguro Claro, que sales de tener charlas con gente que dices, ¡buah! Me han aportado que flipas en una hora de charla. sí, He aprendido un montón de cosas. Entonces, sería un placer enorme. En el caso de Ismael, por ejemplo, que es el que sí que sí. conocía de antes, sería un placer enorme. Es todo un referente en el mundo de la nutrición y ojalá que viniese. Yo se lo digo, Vale, lo lucharemos. vale, perfecto. ¿Y hay algún tema que se haya quedado en el tintero, algo que te gustaría comentar? Bueno, creo que hemos dado un buen repaso a la especialidad, hemos dado un repaso a salud en general. Sí, no, yo quizá hacer énfasis en la primera parte cuando has comentado que por qué la gente no tiene una buena salud o algo así, ¿no? No quiero que la gente piense que se culpabiliza, ¿no? No tiene buena salud siempre por tomar malas decisiones. Eh, Hay variables sociales que hacen que tomes malas decisiones, pero también hay variables responsabilidades y responsabilidad individual tuya para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la gente tiene
que entender eso, que por una parte la sociedad tiene que ir cambiando para facilitar las cosas, pero por otra parte lo que puedes hacer ahora es controlar lo que es controlable en tu vida, y lo que es controlable en tu vida pues a lo mejor es cambiar el próximo almuerzo o cambiar la próxima cena, ya está, ¿no? Y también otra cosa es que cuando queremos mejorar nuestra salud muchas veces pues lo que nos viene a la cabeza es eso, es a qué gimnasio me apunto, ¿no? Pero a lo mejor la decisión que tienes que tomar es más drástica para mejorar tu salud, y a lo mejor la decisión que tienes que tomar es la difícil, y la difícil a lo mejor es cómo puedo cambiar de trabajo, o cómo puedo salir de esta relación, o cómo puedo cambiar el lugar donde vivo, o es una decisión más difícil, ¿no? Porque es que a veces hay que arriesgar en la vida para tener una mejor salud, o para poner las piezas de tu entorno de manera que eso te facilite el tener una mejor salud. Es para darle un par de vueltas. No, me parece brutal el mensaje, porque es lo que tú dices. Empezar en el gimnasio a lo mejor cuesta, pero dejar de juntarte con tu grupo de amigos porque todos salen de fiesta todos los fines de semana y a lo mejor no van en el camino en el que tú quieres. Van en otra dirección o valoran otras cosas. Cuesta más incluso que empezar un día en el Sin gimnasio. duda, cuesta más. Es decir, al final no vas a obtener ningún beneficio drástico sin tomar decisiones que a veces duelen o a veces son muy difíciles, ¿no? Hay gente que ha nacido en un entorno pues privilegiado en el sentido de que sus padres han sido deportistas, se ha priorizado la salud, han tenido un nivel económico alto, pues disfrútalo y aprovéchalo y agradécelo. Pero la mayoría de personas no tienen ese entorno óptimo. No, me parece brutal, me parece un mensaje increíble para cerrar el podcast. Y sin más, espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Recordad que podéis apoyar el contenido dando me gusta y suscribiéndoos al canal, y nos vemos en siguientes. Chao. Fuerte abrazo. Mm-hmm.